Casos como el que te presentaré a continuación, desafortunadamente cuentan con el mismo perfil. Una desaparición extraña, violencia en todo su esplendor y, por supuesto, ningún culpable tras las rejas. Hoy toca el turno de hablar de Otoño Uriarte, quien tenía 16 años y se convirtió, tras su muerte, en una víctima más del sistema judicial. Porque es sorprendente todo lo que hay detrás de su historia, y lo más lamentable es que nadie le puede dar la justicia que merece. General Fernández Oro es una ciudad ubicada en el oeste del departamento General Roca, provincia de Río Negro. Si nos detenemos a observar el lugar, da la apariencia que es tranquilo y muy alejado de la rapidez que se vive en la ciudad. Como cualquier otra localidad, tenía sus pros y contras, pero no pasaba a mayores. Sin embargo, este pacífico sitio modificaría su historia el 23 de octubre del año 2006. Ella era Otoño Uriarte, una joven muy risueña. Disfrutaba de la vida y de vez en cuando salía con sus amigas para pasar tardes agradables. Y ya ni hablar de su familia, a quienes consideraba como el tesoro más preciado que la vida le había dado. El día de su desaparición, salió desde muy temprano de su casa para dirigirse al centro de enseñanza media número 14, donde estudiaba la preparatoria. Más tarde, al salir de la escuela, se marchó a casa de una amiga y después fue a jugar voleibol. Tras dejar la cancha de vóley, se sabe muy poco, pero lo que difundió la policía es que su familia había perdido contacto desde muy temprano e incluso intentaron localizarla, pero ellos imaginaron que estaba tan ocupada que se había olvidado de avisarles en dónde estaba. El tiempo se fue tan rápido que sin darse cuenta el reloj marcó las 10 de la noche y Otoño no aparecía. Esperaron algunos minutos más y al no tener resultado, sus padres rápidamente salieron a buscarla. Preguntaban a vecinos y personas que pasaban por el lugar si la habían visto, a lo que contestaron que había pasado con su bicicleta por el sector en punto de las 22 horas y que de hecho les había dado las buenas noches. Iba lúcida y para nada estaba nerviosa. Pero de un momento a otro le perdieron el rastro cuando se encaminó hacia su casa. Después de esto, no volvieron a saber más. Su familia se preguntaba qué le había ocurrido. Eso ya no era normal, y nunca antes se había escuchado de una desaparición en ese lugar. Inmediatamente comenzaron a llegar terribles pensamientos. ¿Y si la secuestraron? ¿O se la llevaron para otros fines? Pensamientos que los invadían, pero ninguno les permitía dar con ella. Hasta este punto, las autoridades ya estaban presentes en la investigación de búsqueda y no daban con una respuesta. Nadie ofrecía más información y estaban algo cansados al no obtener datos concretos. Con respecto a su familia, era muy diferente. Las fuerzas para encontrarla jamás cesaron y les exigían que no se detuvieran, sino hasta que Otoño estuviera con ellos. Además de pedirles que no se alejaran, pues necesitaban su protección, ya que algo les decía que su desaparición no había sido al azar, sino planeada. La lucha de la familia creó una fuerza irrompible que consiguió que las autoridades continuaran con la búsqueda, sin importar el tiempo y dinero, la cual finalizaría el 24 de abril de 2007. Otoño fue encontrada en un drenaje ubicada en la ciudad vecina de Cipolletti, que alcanzaba unos 15 metros de profundidad y que, por añadir un dato, era un canal de alto riesgo. Rápidamente su cuerpo fue llevado al médico forense para que se averiguara cuáles eran las causas de su muerte.
y su autopsia arrojó que fue violentada físicamente, torturada, asfixiada, y presentaba 2 heridas en la zona del pecho y axila, las cuales habían sido provocadas por un objeto cortante. Esto era más que evidente. La habían asesinado, pero nunca fue tomado como tal, pues la Fiscalía de Argentina determinó, y sin que transcurriera tanto tiempo en la investigación, que Otoño había sido privada de su libertad, pero de la causa de su muerte, nada. ¿Y sabes por qué lo citaron de esta manera? Porque aquí comenzaría una lucha por parte de la familia, para demostrar que detrás de su desaparición y muerte estaba involucrada la policía. Así como lo escuchaste. Y es que luego de los estudios forenses, salieron a la luz unas llamadas que la policía de la comisaría octava sostuvo con proxenetas que pertenecían al cabaret Las Vegas. Dichos audios evidenciaban la desaparición de una joven que pertenecía a esa localidad, de aproximadamente 15 años de edad, a quien no reclamaban los familiares, y que esto era algo muy bueno para ellos, pues la joven estaba incluida en un negocio que les traería mucho dinero. Además hablaban con tanta naturalidad, ya que el hombre que estaba al otro lado del teléfono indicó que se encontraba acostado, junto a otras chicas, que sin pudor alguno le reveló. Eran menores de edad. Ahora todo tenía sentido, decían sus padres. Ya entendían el por qué se les complicaba dar con ella, y que en más de una ocasión se negaron a continuar con su búsqueda, pues les comentaban que no tenía sentido seguir buscándola, cuando posiblemente ya no estaba en el país. La idea de cancelar su búsqueda provenía del comisario, Víctor Cufre, que ocupaba el cargo de subjefe de la policía de Río Negro, y quien llegó a decir que sin pruebas suficientes para culparlos, los padres de Otoño podrían ser detenidos al calumniarlos, pues ellos estaban para servir, y que ninguno de los hombres a su cargo se atreverían a este tipo de delitos. Las pruebas los evidenciaban. No era solo un asunto de corrupción, como fue tomado al principio, ya que al investigar a fondo, comprobaron que estaban ligados a una red de personas que desaparecían a mujeres de diferentes localidades y que estaban muy bien protegidos. De ahí que los secuestradores no se enteraran que los familiares las buscaban, pues el boletín de búsqueda solo llegaba a ciertas zonas. Aunque estaba muy bien analizado el caso, aún continuaban como presuntos responsables, por eso no podían obligarlos a declarar. Además porque su cargo pesaba y era imposible doblegarlos. Para que te des una idea del nivel de impunidad que te hablo, ninguna autoridad estuvo a favor de los padres. Se quedaron prácticamente solos, pues la ciudadanía generaba presión, pero no era suficiente. Y como un premio por su silencio, Víctor Cufre fue ascendido en 2010 como secretario de Seguridad de Justicia de la provincia. Fue condenado años más tarde a 4 años de prisión, pero por otros delitos, como represión policial. Tiempo después fue liberado, al igual que todos y cada uno de los hombres que enfrentaron todo el proceso en el caso Otoño Uriarte. Otro implicado fue Ives Vallejos, que en aquel entonces era comisionario de Fernández Oro, y que inexplicablemente indicó la vestimenta que portaba la joven al momento de su desaparición. Una situación un tanto extraña, ya que únicamente los peritos conocían estos datos. Él también se mantuvo callado, y esto le permitió que en 2010 fuera promovido a primer jefe de la región quinta, en Cipolletti, el mismo sitio en donde fue hallada sin vida Otoño. El fiscal del caso, Oscar Cid, fue otro involucrado. Él fue llevado a juicio político a partir de los audios, pero sobre todo, por su pésimo desempeño y por la excesiva demora en el envío de las transcripciones de dicha conversación telefónica, pues había recibido los audios el 29 de noviembre de 2006
pero esperó hasta abril de 2007 para darlos a conocer, al considerar que no podía difamar a un elemento de seguridad, que era incapaz de trabajar para delincuentes y que confiaba ciegamente en ellos. Su castigo: ser suspendido de su cargo por 2 semanas. En total, son 6 los sospechosos de haber participado en el secuestro y posteriormente asesinato de Otoño Uriarte. Incluso uno de ellos tenía en su poder la bicicleta en la que circuló la adolescente el día de su desaparición, y cuando se le preguntó el por qué la tenía, expresó que se la había encontrado. Todos fueron procesados en 2 ocasiones por la jueza de instrucción, María del Carmen García, pero a pocos días de ingresar al penal, se les dejó en libertad ante la falta de pruebas y claridad que tenía el caso. La jueza también fue juzgada por su ineptitud, tanto que tuvo que ser retirada de su cargo en 2012, debido a su mal desempeño durante las audiencias en el caso Otoño. Pero aunque se pensó en acusarla por presunta complicidad, decidieron tomarlo con más calma, así que solo colocaron a alguien más. Tras más de una década de incumplimiento por parte de la justicia, en noviembre de 2021, la familia de Otoño, junto con la organización Madres que Rompen el Silencio, iniciaron una campaña para recaudar fondos y poder financiar la reincorporación del perito forense Enrique Pruger, quien estuvo con la familia desde un principio para apoyarlos, y en su poder tenía informes que podía encarcelar a más de un funcionario público. Dicho cometido fue logrado el 8 de abril de ese mismo año, e inmediatamente se pidió a una jueza para que se abriera una fecha de audiencia y citaran a todos los involucrados. La audiencia se llevó a cabo, pero se llevó al mismo camino, sin una resolución. Todos presentaron pruebas que los dejaron de nueva cuenta libres de toda acusación, y así era muy complicado de saber quién fue el secuestrador y homicida de la joven. Las madres de las mujeres desaparecidas del movimiento continúan en la lucha para saber de voz de las autoridades quién es el responsable. Se sabe que existe una red de mujeres encargada a secuestrar y posteriormente asesinar, pero no hay suficiente información. Es más, se desconoce si es nacional o internacional. ¿Qué hay detrás de este caso lleno de complicidad e impunidad? La sociedad se ha unido para brindarles apoyo a la familia, que hasta ahora continúan en la lucha para que nadie olvide que las calles de Fernando Oro fue el escenario de una desaparición que aún duele. La imagen de Otoño se encuentra en varias localidades, en pasillos universitarios, en las marchas de mujeres y en enormes murales que reclaman una palabra. Su padre, a 16 años de haber pasado por esta terrible tragedia, exige a las autoridades que esclarezcan el caso, pues nunca tuvieron su apoyo como tanto pregonan. Encubrieron a agresores de mujeres, y lo más triste es que nadie puede impedir que esto deje de operar. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos. Me ayudarías mucho. Y quiero aprovechar para mandarte un fuerte abrazo, Andrea Palma, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.